Buenas noches, ladies and gentlemen. Bendecido miércoles. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con la enseñanza sobre ¿se puede perder la salvación? A lo largo de las Escrituras encontramos advertencias contundentes sobre la real posibilidad de que un creyente pueda apartarse y perder su salvación. No se trata de suposiciones o interpretaciones aisladas, sino de declaraciones directas e innegables de la palabra de Dios. Si la salvación fuera absolutamente inquebrantable, no habría necesidad de tantas advertencias en la Biblia sobre el peligro de apartarse de la fe. Dios no nos advierte en vano. Estas advertencias están allí porque el riesgo es real. Las siguientes escrituras no solo confirman que la salvación puede perderse, sino que también muestran que apostatar de la fe es un pecado de consecuencias eternas. Veamos el juicio sobre los que pecan deliberadamente. Uno de los pasajes más severos sobre este tema se encuentra en la carta a los Hebreos, en Hebreos 10, 26 y 27, donde leemos: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este pasaje presenta una advertencia ineludible. No se está refiriendo a personas que nunca conocieron a Cristo, sino a aquellos que ya han recibido el conocimiento de la verdad y aún así deciden apartarse de ella. Si la salvación fuera irreversible, este versículo no tendría sentido. ¿Por qué advertir sobre un juicio de fuego si el creyente nunca podría perder su salvación? La respuesta se encuentra en el versículo 29, donde se nos explica que esta persona fue santificada por la sangre del pacto, pero después la tuvo por inmunda. Dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí se nos habla de alguien que ya había sido santificado por la sangre de Cristo. No puede tratarse de un incrédulo. Sin embargo, su rebelión contra Dios lo pone en una condición aún peor que la de un no creyente. Si la salvación fuera eterna e irrevocable, ¿cómo podría una persona santificada llegar a un estado donde la condenación es segura? Veamos a aquellos que han gustado del Espíritu Santo, pero se apartan. Otro pasaje que confirma la posibilidad de perder la salvación se encuentra en Hebreos 6, 4 al 6, donde se describe el destino de aquellos que, después de experimentar la gracia de Dios, deciden rechazarla. Nos dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Este texto no se refiere a personas que nunca fueron salvas. Todo lo contrario. Se nos dice que fueron iluminadas, gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo y conocieron la buena palabra de Dios. El problema radica en que, después de haber experimentado todo esto, se apartaron conscientemente de la fe y cayeron en una condición de condenación irreversible. Si la salvación no pudiera perderse, este pasaje no tendría sentido. Sin embargo,
deja claro que hay un punto de no retorno para aquellos que rechazan a Cristo después de haberlo conocido. Mejor no haber conocido la verdad. El apóstol Pedro también aborda esta terrible realidad en su segunda epístola. En 2 de Pedro 2, 20, 21 leemos: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Este pasaje refuerza la enseñanza de que un creyente que se aparta de la fe termina en una condición peor que la de un incrédulo que jamás conoció a Cristo. La expresión escapado de las contaminaciones del mundo indica que estos individuos ya habían sido liberados del pecado a través de Cristo. Sin embargo, después deciden regresar a su antigua vida, dejando atrás la salvación que Dios les había concebido. El versículo 22 nos da una ilustración gráfica y devastadora de su estado. Pero les ha acontecido lo de verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este lenguaje no deja margen de duda. Si una persona salva no pudiera perderse, entonces no tendría sentido esta comparación. Pecado de muerte. El apóstol Juan menciona un tipo de pecado que lleva a la muerte espiritual. En 1 Juan 5:16 leemos: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Si bien el pasaje no especifica cuál es el pecado de muerte, muchos teólogos concuerdan en que se refiere a una apostasía total, un rechazo definitivo de la fe en Cristo. Si alguien no pudiera perder la salvación, entonces no habría un pecado que conduzca a la muerte eterna. Pero la Escritura nos advierte que hay pecados que conducen a una separación definitiva de Dios. Algunos apostatarán de la fe. El apóstol Pablo hace una advertencia profética en 1 de Timoteo 4:1, donde nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí se usa la palabra apostatar, que significa abandonar deliberadamente la fe. No se puede apostatar de algo que nunca se tuvo. Pablo no está hablando de personas que nunca creyeron, sino de creyentes que se apartarán voluntariamente seducidos por doctrinas falsas. Si la salvación no pudiera perderse, este pasaje no tendría sentido. Y por honor al tiempo vamos a dejar esta enseñanza hasta acá. Mañana vamos a ver la advertencia del Nuevo Testamento. El peligro de apartarse. Mil bendiciones.